Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 21. Nos reencontramos aquí eh, después de una serie de clases de los y las practicantes, a quienes agradecemos mucho. Natalia Consiglio y Verónica Antonelli en segundo B de Naturales, eh, Clara López Cabanillas y Francisco Alegri Companucci en segundo C de Naturales, y Natalia Camacho en segundo A de Naturales. Eh, estos practicantes desarrollaron varios temas, varias clases, y nos queda cerrar, y me parece que sería bueno estas últimas clases cerrarlas retomando los ejes temáticos de la materia que, como saben ustedes, están especificados en el programa. Y para no hacerlo demasiado largo y comprimir los dos últimos ejes temáticos, vamos a dividirlo. Entonces vamos a ocuparnos en esta clase, cerrando la cursada 2021, vamos a volver sobre el eje temático número 4, filosofía de la liberación. ¿Sí? Acá tenemos en pantalla algunos de los textos y autores que conforman este eje número 4. Bien, y la idea no es reiterar lo que se dijo en las clases de los practicantes, sino bueno, tratar de reconstruir una mirada general sobre el eje y recordar los textos que están comprendidos y algunos puntos centrales, pero no los vamos a desarrollar. Simplemente los vamos a indicar a modo de integración de la materia. Bien, cuando hablamos de filosofía de la liberación, estamos hablando de una corriente muy amplia, conocida con ese nombre, filosofía o teología de la liberación, que nace entre la década del 60 y del 70 en América Latina, en distintos lugares, con distintos autores y distintas posiciones, y verán que reitero la cuestión de lo distinto. ¿Esto por qué? Bueno, porque no se trata de un movimiento homogéneo, claramente, eh, sino de un movimiento que tiene distintas confluencias, muchos matices, diferencias, y que forman parte también de una época muy interesante de posicionamiento, podríamos decir, de América Latina. Entonces, filosofía de la liberación es un nombre genérico, con obviamente un planteo común de fondo, y es esta idea de América Latina viene siendo sistemáticamente sometida, es una región sometida, desde la conquista, la colonización, y una situación de dependencia, ¿no? Según la cual los países más desarrollados se han desarrollado justamente gracias a los países menos desarrollados, condenados a producir materia prima, y entonces empezamos a distinguir ahí entre un primer mundo y un tercer mundo, o países en vías de desarrollo, lo cual es en sí mismo una manera de categorizar, y con una categorización que es bastante homogénea, ¿no? Y planteada desde un lugar central. ¿Qué es el desarrollo? ¿Quién lo define? ¿Hacia dónde va? Y entonces, ¿por qué unos están más desarrollados y otros menos desarrollados? ¿Acaso tienen que ver? Y con esto recordamos el primer párrafo del primer texto de esta materia, el texto de Galeano, ¿no? A algunos países, a algunas regiones les toca perder, decía Galeano, y a otros les toca ganar, como si esto fuera una suerte, un azar, y no es absolutamente ningún azar, sino que es una suerte de organización mundial que conviene a determinados intereses y que perjudica a otros intereses. Entonces, nosotros en América Latina estamos del lado de los perjudicados, de los que salen perdiendo, y justamente lo que plantea la filosofía de la liberación es que hay que luchar frente a esas formas de dominación, de sometimiento, luchar por una liberación y luchar por una plena autonomía, ¿no? Es decir, América Latina no es una región plenamente autónoma, ha sido una región más bien conquistada, saqueada, explotada, hecha periférica, ¿no? Y demás.
Entonces, en cuanto al contexto histórico, tenemos que hablar de un contraste entre el primer mundo y el tercer mundo, así llamado primer mundo, tercer mundo. El primer mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, entra en su fase, lo que un historiador muy conocido llama la época dorada o de desarrollo, gracias al estado de bienestar, que se ocupa de trabajo, salud, vivienda y bienestar. Ese gran desarrollo se da en el medio de un mundo configurado de manera bipolar entre capitalismo y comunismo, la famosa Guerra Fría. Y entonces hay como una competencia para ver cuál es el sistema hasta que nosotros ya sabemos cómo termina esto, cae el comunismo, obviamente, y gana el capitalismo, ¿no? Queda como sistema político, económico, social triunfante. Y los dos modelos ahí, que eran Estados Unidos y Rusia, esto es lo que se debate el primer mundo en una fase de desarrollo, de mejoramiento de las condiciones de vida para la población de ese primer mundo. En cambio, el tercer mundo, o sea, nosotros y todas las regiones periféricas a Europa, Estados Unidos, ¿no? Occidente, el lugar centro, que se considera centro del mundo, el tercer mundo lucha por la descolonización, ¿no? Es decir, hay muchos movimientos de rebelión y de liberación, de búsqueda de liberación. Y esto en la década de los 60 y 70, que es cuando estos escritores empiezan a producir y a pensar, hay un gran protagonismo de los jóvenes, ¿no? y de la lucha estudiantil, juvenil, en alianza con la lucha obrera, y las ideas utópicas, pero claro, utópicas las pensamos hoy, pero en ese momento no eran consideradas utópicas, de transformar el mundo, ¿no? Es decir, estos jóvenes tenían la utópica pretensión de transformar el mundo, hacer que el mundo sea un lugar más justo, más vivible, digamos. Y entonces es una época donde hay un fuerte cuestionamiento a las costumbres, a lo establecido, al modelo de familia, al modelo de sociedad. Aparecen fenómenos cuestionadores como el hipismo, el feminismo, del cual hablaremos en el eje siguiente. Y entonces también en este marco se da el proceso de liberación o las luchas por la descolonización en distintas partes del mundo. Es decir, nosotros tendemos a pensar que la colonización es un proceso que termina en el siglo XIX, más o menos con las luchas de la independencia, pero esto no es así. Siguen habiendo enclaves coloniales, es decir, lugares sometidos por los países conquistadores y instrumentados en favor de los intereses de los países conquistadores durante todo el siglo XX, incluso hasta la actualidad, ¿no? Nosotros estamos en un territorio donde reclamamos justamente un enclave colonial que son las Islas Malvinas. No nos olvidemos de eso. Y así como las Islas Malvinas, hay un montón de islas y de lugares estratégicos geopolíticamente que siguen siendo enclaves coloniales hoy en día, año 2021. Estos procesos de liberación, estas luchas de descolonización se dan en distintos lugares del mundo muy diferentes, como China, Vietnam, Argelia, Angola, y también uno muy importante, la revolución en Cuba, que ha marcado fuertemente a esta generación de los 60 y 70. En Argentina y en América Latina en general, el estado de bienestar está caída abajo, o sea, pica en caída libre, digamos. En el caso de Argentina, el estado de bienestar se llegó a construir excepcionalmente en un momento muy particular, con un fenómeno muy específico, que tiene algunas similitudes con otros fenómenos que se dieron en Brasil, se dieron en México, pero ese estado de bienestar duró poco y fue sistemáticamente destruido en América Latina por gobiernos dictatoriales, gobiernos de facto.
Y de hecho, se han desclasificado un montón de documentos que demuestran lo que se llama el Plan Cóndor, un plan pensado e instrumentado por Estados Unidos para evitar el comunismo en América Latina, y entonces así todos los gobiernos populares o populistas, progresistas, que buscaban un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, fueron derrocados por gobiernos militares que volvieron a instalar los intereses conservadores de una oligarquía, de una élite que se beneficia, y del sector financiero y de los sectores internacionales que se benefician, condenando a estos países y a esta región a producir materia prima y mano de obra barata, ¿no? Como ha sido históricamente. Eh, en los 70 todavía esta lucha se está dando. Esta lucha no tiene un resultado tan claro. En el caso de Argentina, particularmente, las dictaduras sí horadaron, desgastaron el estado de bienestar, pero ese estado de bienestar termina de destruirse con la última dictadura militar, la peor de todas, la más sangrienta, la más cruenta, la de los 30.000 desaparecidos, y la de la instauración del neoliberalismo como sistema político, económico y social. Entonces, ahí terminó la destrucción del estado de bienestar. Si ustedes miran la distribución de riqueza, ¿sí? En el año 73 es el mejor año de distribución de la riqueza, donde los sectores trabajadores logran tener el mejor poder adquisitivo que tuvieron en su historia. Eso no se dio nunca más. A partir de ese año y en adelante, el índice de desigualdad en América Latina creció de manera exponencial. Más o menos, con algunas intermitencias, pero en definitiva siempre fue a la alza. ¿Qué quiere decir esto? Que los sectores más ricos de la población tienen cada vez más riqueza y cada vez son menos. Y los sectores más pobres de la población son cada vez más y tienen cada vez menos riqueza. Esto lo venimos diciendo desde la primera clase. Y esto es un tema y es una constante de este mundo y de América Latina en particular. La filosofía de la liberación, entonces, se plantea en el marco de esta lucha, cuando esta lucha no está todavía definida, no tiene un claro ganador. Y un mundo más justo es posible, es pensable, es deseable. ¿Sí? Tomamos de la filosofía de la liberación 3 exponentes. Uno es Paulo Freire, su Pedagogía del Oprimido, publicada por primera vez en 1970. Otro es Enrique Dussel y su Filosofía de la Liberación, publicada por primera vez en 1976-77. Después tomamos otro texto que nos interesa particularmente de Dussel, que es 1492, El encubrimiento del otro. Eso fue publicado con motivo del quíntuple centenario de ese año del cual hablamos tanto en esta materia. 1492 fue publicado entonces en 1992, se dieron los cursos, en el 94 se publicó ese texto, y Franz Hinkelammert, el tercero de los autores que vamos a ver, es un poco posterior, ¿sí? Es también un exponente de esta corriente de filosofía de la liberación, pero el texto que tomamos es muy actual, para que vean que también estas problemáticas no es que quedaron en los 60 y en los 70 y ya está, y las vemos como cuestiones históricas. Estas problemáticas que plantea la pedagogía del oprimido, la filosofía de la liberación de Dussel, aparecen hoy en día moviéndonos el lugar donde pretendemos estar parados. Lo mismo sucede con Franz Hinkelammert, pero que además vamos a ver qué actualidad tiene este pensamiento de Hinkelammert en el sentido de estar desencubriendo un sistema que se ha vuelto cada vez más peligroso, más dogmático, más asesino, más sometedor. Entonces, conceptualmente, la filosofía del oprimido, la filosofía de la liberación apela a la figura del oprimido.
del sometido, del otro, va a decir Dussel. Ese oprimido, sometido, ese otro, es el pueblo para esta corriente, en líneas generales. Y el pueblo tiene que luchar por su liberación. Y este es el único y el verdadero camino que le queda a América Latina para mejorar la injusticia, la desigualdad, la miseria. Este es el camino de la liberación. Que el pueblo, el pobre, el otro, el oprimido, retome estas banderas de lucha. Una aclaración terminológica. Filosofía de la liberación es un nombre genérico, ¿sí? Como decíamos ya al comienzo, hay muchas diferencias, hay matices, hay continuidades y rupturas, ¿sí? Hay distintos pensadores en distintos lugares. Es decir, es un nombre amplio. Pero también filosofía de la liberación es el nombre con que, y acá sería un sentido distinto, específico, digamos, de la palabra, es el nombre con que Dussel llama y sigue llamando hoy en día a su posición filosófica, ¿no? Dussel dice, bueno, esto es la filosofía de la liberación. Entonces ahí hay un sentido ya más específico. Por filosofía de la liberación podemos entender en específico la filosofía de Dussel. Pero vamos a ver que Freire está bastante en sintonía con lo que dice Dussel y vamos a ver que Hinkelamert propone como una suerte de actualización de estas cuestiones planteadas ya en la década del 70 por Freire, por Dussel y por muchos otros. Hay muchos otros pensadores de la filosofía de la liberación. Y vamos a ver también en el eje siguiente, el eje 5, que varios pensadores de corrientes contemporáneas y actuales, por ejemplo, Fornet Betancourt y su filosofía intercultural, o por ejemplo Aníbal Quijano y su posición respecto de la colonialidad del poder, varios pensadores estuvieron muy cerca de esta filosofía de la liberación. Y uno podría pensar que varias de las corrientes contemporáneas tienen algún tipo de resonancia o de influencia más cercana o menos cercana de esta filosofía de la liberación. Bien, entonces hasta acá presentación general de la temática filosofía de la liberación y de este eje número 4 del programa. Vamos a hablar un poquito de Freire, un poquito de Dussel y un poquito de Hinkelamert. Como decíamos, sin entrar en los contenidos específicos que aparecieron en las clases, sino simplemente mencionando algunos puntos fundamentales para tener en cuenta y tratando de pensar la unidad de este proceso llamado, de este eje, de este clima, de este tejido llamado filosofía de la liberación. Bien. Bueno, hasta acá tenemos entonces la postal de inicio de nuestra materia. Vamos a ver si podemos compartir otra. Sí, ahí está. Tenemos ahí la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Nosotros de la pedagogía del oprimido solo vamos a ver el capítulo 1. ¿Y qué es lo que quería remarcar para que tengan en cuenta desde el comienzo de este texto, que me parece muy importante? La pedagogía del oprimido no se entiende si no tenemos en cuenta que Freire piensa algo que es fundamental, que es que el capitalismo, el sistema capitalista en el cual estamos inmersos, conlleva deshumanización, consagración de una realidad histórica donde lo que aparece son la injusticia, la explotación, la opresión, o lo que Freire va a llamar el ser menos. ¿Sí? El oprimido siempre es alguien que está
a menos, está aplastado, no se lo deja ser, ¿sí? No se lo deja crecer. Y esto es lo que hace el sistema capitalista. Justamente porque parte de una lucha, una contradicción de intereses entre opresores y oprimidos, donde los primeros, que son los fuertes, que son los abusadores, los opresores, buscan, expanden su ser más, para justamente obtener beneficio. ¿Sí? Este es el punto. El oprimido es servicial en el sentido de sirve al opresor, porque el opresor se beneficia de la situación de opresión. Y de ahí la denuncia de Freire respecto de la caridad, de la falsa generosidad que significa la caridad. Y de ahí también la propuesta de una pedagogía no para, sino con, o sea, a partir del oprimido. Y es muy importante, con el desarrollo de este capítulo 1, esta unidad, esta complicidad, esta organicidad que piensa Freire entre los intelectuales y el pueblo, ¿no? El intelectual comprometido, el pensador, que es el filósofo, que es el pedagogo, que es el docente también, ¿sí? Que tiene que, frente a esta situación de injusticia, de explotación, de opresión, tiene que tomar una posición. ¿Qué hace? Se pone también al servicio de la opresión, a contribuir que el opresor siga expandiendo su poder, a seguir aplastando al oprimido para que su ser menos sea cada vez menos, como pide este sistema capitalista. ¿O está dispuesto a creer en el pueblo, a comprometerse a una praxis transformadora a través del diálogo, a una unidad dialéctrica entre reflexión y acción, no a hacer propaganda, a considerarse un iluminado, a dar conocimiento, sino a ayudar a la construcción de ese conocimiento a partir del oprimido, a partir de su liberación? Que, fíjense, ¿no? Que no puede ser sustituida, que no puede ser anulada, que no puede ser reemplazada por otro. La liberación del oprimido la tiene que hacer el oprimido, no la puede hacer ni el intelectual comprometido, ni tampoco obviamente la va a hacer el opresor. Por eso de ahí que Freire diga que la clave está justamente en el oprimido, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a marcar de acá? Ajá, acá, esto quería mostrarles. Este epígrafe tan interesante, que es como un resumencito, pero algo más también. ¿Cómo termina? Nadie libera a nadie. Pero nadie se libera solo. Esa es la otra, ¿no? El problema de la opresión es que divide, ¿no? Es que fragmenta. Y entonces el oprimido no cree en la solidaridad. Está como separado, compartimentado respecto de otros oprimidos. Bueno, trabajar en esa solidaridad horizontal es la clave también para la liberación de los oprimidos. Bueno, ¿qué es un punto que me parece súper importante para entender también este capítulo 1 de Freire? Además de esto que señalábamos del capitalismo, además de esto que señalamos de la toma de posición, ¿dónde nos vamos a poner, no? O sea, o trabajamos para el opresor o trabajamos para el oprimido, no hay mucha vuelta. O creemos que somos neutrales y en realidad hacemos vista gorda o indiferencia frente a la situación de opresión. No es fácil la opresión, no es fácil, perdón, la liberación de la opresión,
Freire habla de un parto doloroso, y justamente acá es donde me parece que se vuelve tan interesante este capítulo 1, en que lo que muestra Freire es que hay una serie de mecanismos de opresión que son muy eficaces, que hacen que el oprimido se mantenga en la situación de oprimido. El primero de los que menciona es bueno, si no contamos el tema de la falsa generosidad, que es una manera también de mantener oprimido al oprimido, lo podemos contar también, ¿no? Ay, qué bueno el patrón que me regala esto y qué sé yo. Lo que no se ve es todo el beneficio que el patrón obtiene a partir del trabajo del oprimido, ¿no? Freire está pensando ahí con los campesinos, ¿no? Los ejemplos son los campesinos, cómo son explotados, no tienen prácticamente vida, no saben leer, escribir, no trabajan de sol a sol, se desloman, les pagan 2 mangos, ¿no? Es terrible la situación de explotación, pero no deja de ser terrible hoy en día también la situación de explotación. Gente que no tiene para comer, gente que no tiene dónde vivir, que no sabe qué hacer con los chicos, dónde los pone, que pasa frío, que pasa hambre, que pasa sueño, que le llueve y se le pierde todo. ¿Sí? Eso sigue existiendo hoy en día y en América Latina muchísimo, muchísimo. Entonces, uno de los primeros problemas es el hecho de que el oprimido aloja al opresor, ¿no? Adhiere, lo lleva como dentro y entonces aspira de alguna manera a convertirse en opresor, ¿no? Quiere decir, bueno, a mí me oprimieron, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, en algún momento voy a lograr liberarme. ¿Qué significa? Pasar a ser opresor, cambiar de bando. Pero también el oprimido, tan despreciado, tan introyectado como un ser menos, tiene miedo de ser libre. Ser libre implica tomar decisiones y hacerse cargo, y el oprimido está acostumbrado a que no puede tomar decisiones, que no está capacitado, que otro le dice lo que tiene que hacer, y entonces acá aparece el miedo a la libertad. No, no, yo soy incapaz, no, yo no puedo, hable usted, decía, ¿no? Esta cosa que Freire menciona como anécdota, que le decían, hable usted que usted es el que sabe. ¿De dónde sacaron que uno sabe y otro no sabe? Bueno, ahí está, ¿no? El tema del el miedo a decir, la vergüenza. Esta opresión además implica la prolongación de mecanismos de violencia sistemáticamente, ¿no? Es decir, eh, la violencia opresora se ejerce todo el tiempo, se ejerce permanentemente, ¿no? Eh, no es una cosa que, no se, que no se sabe qué es. Vamos a ver si encuentro un pasaje particularmente importante respecto de esto. Este de la página 56, de la mitad para abajo, son los que oprimen quienes instauran la violencia, ¿no? Fíjese, este pasaje es muy interesante, muy valioso. Aquellos que explotan, ¿por qué? No lo voy a leer, pero basta, prácticamente termina la página siguiente, la página 57. Porque, ¿cuál es el punto de este pasaje tan interesante? Que la violencia la ejercen los opresores, pero los opresores dicen que la violencia la ejercen los oprimidos. Entonces, no solo ejercen la violencia, sino que también esconden la mano del ejercicio de la violencia y acusan a los oprimidos de ser violentos. Esta es la historia la historia de América Latina, este fragmento, ¿no? Exagerando un poco las cosas. Pero es así. Un sector que se beneficia, claramente, ¿no? Que se beneficia del trabajo, de la explotación, del día a día, de la vida miserable de un montón de gente, y que además de todo eso, lo culpa de todos los males que votan mal, por ejemplo, de que
quieren riqueza que no les corresponde, que quieren la tierra para poder vivir, ese tipo de cosas. Y cuando reacciona el oprimido, generalmente manso, como decía ya Bartolomé de las Casas, ¿no? Cuando reacciona es el violento. Siempre el oprimido es el violento para los ojos del opresor, que nunca lo miró, siempre lo despreció, siempre lo ninguneó, siempre buscó la manera de engañarlo y sacarle más. Pero cuando reacciona con un sentido de justicia, es el malo. Bien, después, más abajo, van a ver ustedes que están todas lo que podemos llamar las estructuras de dominación, ¿no? Que van desde esto, ¿no? Del alojar al opresor, el fatalismo, la violencia horizontal, el autodesprecio, la atracción del querer ser como el opresor, esta idea de que el opresor es invencible, la dependencia emocional. La dependencia emocional es interesante porque es como el más raro, así que por ahí llamo la atención sobre eso. Los demás me parece que son muy claros, lo pueden ver y leer y entender fácilmente, pero esta dependencia emocional tiene que ver con que las emociones, ¿no? Dice Freire, las dictamina el opresor. Entonces, eh, se hace muy difícil tener emociones propias y se hace muy difícil además no poder descargar esas emociones contra el opresor y entonces esa descarga se termina haciendo sobre la familia, ¿no? Y por eso ahí en la nota 26 que aparece por acá, toma el testimonio de un campesino que confiesa que desahoga su pena en casa porque no la puede desahogar con el patrón, y sino con los hijos, con la mujer, con la bebida, etc. Todos estos mecanismos, ¿qué es lo que hacen? Mantienen el esquema de dominación, lo refuerzan, hacen que los oprimidos hagan lo que los opresores quieren, piensen, sientan lo que los opresores quieren, lo que a los opresores más conviene. Entonces, parte de la praxis liberadora es trabajar sobre estos mecanismos de dominación, desactivarlos y mm, lograr que el oprimido tome conciencia de sus posibilidades, de sus potencialidades, qué puede hacer frente a todo esto y cómo lo puede resolver. Pero para hacer una pedagogía con el oprimido, hay que creer en el oprimido. Si uno no cree en el oprimido, difícilmente pueda pensar una praxis liberadora. Y no se puede sustituir la acción del oprimido, es el oprimido el que tiene que protagonizar la liberación, ¿sí? Y iniciar un proceso de transformación. Y de hecho, para Freire, esa es la revolución que hay que hacer, digamos así. Y es una revolución pedagógica también. Bueno, esto entonces respecto del capítulo 1 de Freire, para que vean también, quiero subrayar esta cuestión de el elemento político pedagógico en el pensamiento de Freire, porque hablando con la profesora Zenones, escuchándola en realidad, ella dice, bueno, hay un Freire en este instituto, también hay un Freire light, ¿no? Endulzado, donde se habla solamente de la educación bancaria, del depósito de conocimiento y de cómo liberar eso. Y la verdad es que lo que no se ve es este Freire del capítulo 1, en ese caso, que es un Freire de posicionamiento político y de interpelación al lector y al docente, sea en formación, sea ya formado.
docente no puede leer este texto y contarlo como si nada. Este texto te sacude las entrañas. Una interpelación acerca de en qué lugar te vas a poner. ¿No? ¿En qué lugar te vas a poner? Frente a este panorama. Entonces me parece que no se puede mirar para otro lado. Y hablar solamente de educación bancaria es realmente cortar a Freire y hacer un Freire de manual, digamos, ¿no? Berreta, además. Bastante berreta. Pero bueno. En fin. Ganando amistades. Vamos a hablar ahora, vamos a pasar ahora a el tema filosofía de la liberación, pero en este caso el libro Filosofía de la Liberación de Dussel, que como les decía fue publicado por primera vez en 1977 y tiene varias reediciones posteriores. No vamos a hablar de la vida de Dussel, eso ya lo sabemos, pero quiero remarcar un par de conceptos acá que me parecen súper importantes para tenerlos bien presentes. Primero, Dussel parte de la vida cotidiana. El punto de partida de la filosofía para Dussel es la vida cotidiana, que es una vida donde hacemos acciones, manejamos entes o cosas y siempre de manera, o generalmente, de manera acrítica, ¿no? Es decir, naturalizamos, estamos como aprisionados en el día a día y manejamos cosas sin cuestionarnos nada, sin preguntarnos nada. Y esta es como la primera ingenuidad. Pero aparece algo, digo, hasta ahí, ¿no? En esa reproducción de lo mismo cotidianamente, todos los días, aparece algo que es justamente la exterioridad. ¿Sí? Y la exterioridad, dice Dussel, es la categoría más importante de la filosofía de la liberación. La que va a dar lugar a una filosofía nueva. ¿Y qué es esa exterioridad? Bueno, acá tenemos, ¿no?, el tema del ente que no es solo ente, el tema de la distinción, y en definitiva, esta separación del ente que no es ente va a dar lugar a lo que Dussel llama el otro. El otro. El otro es una persona, es un ser humano libre, es una totalidad autónoma, ¿no? Tiene realidad propia y se revela. Se revela y nos interpela. ¿Qué quiere decir? Ese otro, esa exterioridad, es la que sacude la cotidianidad de lo mismo, ¿no? Uno podría graficar la cotidianidad como una suerte de círculo. Cuando aparece el otro, aparece de afuera de ese círculo y quiebra esa presunta armonía que se daba en la reproducción de la cotidianidad. Y entonces hay una contraposición entre una lógica de la totalidad que lo que busca es reproducir siempre lo mismo y no puede ver algo diferente, ¿no? O sea, está siempre como queriendo y pidiendo la reproducción de lo mismo, una repetición sistemática de la identidad y una lógica de la exterioridad donde aparece el otro y el otro sacude todos los papeles, ¿no? Sacude todo el esquema de esa reproducción de lo mismo y presenta una diferencia que no se deja reducir a identidad. Por eso Dussel habla claramente de interpelación del otro. El otro sacude. ¿Qué es esto? Uno dice, ay, qué raro, qué lenguaje tan raro, ¿de qué estará hablando Dussel? Cuando vos estás caminando por la calle y se acerca el otro, se te genera algo. ¿Quién es el otro? Ponele cualquier cosa, ponele la ropa que quieras. Pongamos, para reproducir sentido común, una persona pobre, ¿no? Un desarrapado que se acerca a pedir una limosna o algo para comer. Pero pongamos también que frena una limusín, un auto lujoso,
y se baja una persona de traje. Ahí tenés al otro. Ese otro sacude tu mismidad, sacude tu cotidianidad, no encaja dentro de tus esquemas. Seguramente en uno vas a confiar y en otro no, quizás no confíes en ninguno. Eso depende de determinadas cuestiones y vivencias y demás, pero hay ahí una ruptura de la cotidianidad. Ahí aparece el otro realmente, ese otro interpelando. El otro que está pensando Dussel no es el otro que baja de un auto lujoso, sino es el otro que está excluido, marginado, que se cae del mapa, caído del mapa. La mujer, el niño, el pobre, son los rostros del otro, ¿sí? El extranjero, el que no es de esta tierra, ¿no? El forastero, el de afuera. Ese es el otro que irrumpe, que molesta, que desentona. ¿Querés sentirte otro? Andá a un country y trata de entrar. Te van a tratar como un delincuente. Así tengas cara, no sé, cara de ser de ahí o no, igualmente te van a tratar como un delincuente y te van a hacer sentir que no sos de ahí. Es decir, la totalidad y la exterioridad son cosas que vivimos día a día, ¿sí? Día a día. El punto es cómo mirar al otro, ¿no? Es decir, acá estaría el punto. Ese otro es una comunidad, ¿no? Son rostros, son arrugas, el mestizo, el indio, el esclavo africano, esos rostros del pueblo uno. Cada rostro marca un género, un sexo, una clase social, una raza, una nación. Es un otro que siempre ha sostenido, ¿sí? Aunque sea invisibilizado, aunque no sea reconocido como el oprimido en el caso de Freire, es el otro que sostiene, ¿no? Esos rostros que son estéticamente feos, pero que al mismo tiempo muestran la belleza primera, la belleza popular, la belleza que los ojos de la moda y esta porquería de cabeza que nos vienen reseteando no, nos impide ver justamente como belleza. Y esto lo venimos diciendo desde el tema del hedor en Kush, en esta materia. Bien. De acá viene el tema de la filosofía de la liberación, ¿no? El problema, hipótesis de la filosofía de la liberación con que terminamos este tema. Entonces, es muy importante, en el caso del texto de Dussel, tener en cuenta este otro como aquello que sacude, ¿sí? Aquello que desencaja, aquello que está excluido, que está... ¿Y cómo miramos a ese otro, no? ¿Cómo miramos a ese otro? ¿Lo miramos de arriba? ¿Lo miramos a la par, como un par? ¿Lo miramos con compasión, como sintiendo lástima? ¿O lo miramos pensando somos parte de lo mismo? Yo podría estar ahí tranquilamente. Esa es mi identidad también. ¿Y cómo lo miramos en función de una filosofía de la liberación? Por eso, retomemos lo que decía al principio Dussel. El concepto clave de la filosofía de la liberación es la exterioridad. Porque es justamente lo que nos va a permitir entender que los exteriores somos nosotros en realidad. El otro somos nosotros respecto de Europa. Y por eso la diferencia, ¿no? Centro-periferia, dominador-dominado, capital-trabajo, totalidad-exterioridad, que aparece en el último apartado donde trata sobre el problema de la filosofía de la liberación. Eso es todo lo que hay que repensar, ¿no? Vamos a buscar un pasaje, a ver si lo encuentro. No tengo anotada la página, así que vamos a hacer magia con mucha rapidez.
Estamos acá, sí. 5.9.2.3. Ustedes se ríen de mi numeración en el programa, miren cómo hace Dussel. Esto sí que es numeración, ¿eh? Página 256. Abajo. Dicho discurso, a ver si lo podemos agrandar un poquito para que se vea mejor. Por ser otro radicalmente, debe tener otro punto de partida, debe pensar otros temas, debe llegar a distintas conclusiones y con método diverso. Esta es la hipótesis, el programa. El presente trabajo pretende ser un bosquejo de lo que debiera ser un marco teórico provisorio, ¿no? Es necesario, es decir, es necesario no solo no ocultar, sino partir de la dismetría, ¿no? Que quiere decir como la diferente medida, centro-periferia, ¿no? Como que no están a la misma altura, es lo contrario de simetría. Centro-periferia, dominador-dominado, capital-trabajo, totalidad-exterioridad, y desde allí, esta es la frase, repensar todo lo pensado hasta ahora, pero lo que es más, pensar lo nunca pensado. Bien. Dentro de lo nunca pensado, tenemos que ir ahora a hablar dos palabras de 1492, el encubrimiento del otro. Claro, porque acá nos queda claro quién es el otro. Acá va a quedar claro. De este texto tomamos, que son unas conferencias que da Dussel en 1992, ¿no? Con motivo del quíntuple centenario. Tomamos la conferencia 4, la conquista espiritual, el encuentro de dos mundos, acá donde habla justamente de la conquista espiritual, bueno, el mito civilizador. No quiero reiterar cosas que ya seguramente han visto, han leído, o eso espero, así debiera ser. Pero sí interesante esta idea del mito civilizador o sacrificial también que puede aparecer ahí, que es esta justificación de una suerte de desarrollo, de avance, de proceso que tiene que darse en los salvajes o semibárbaros. También pueden ver que ahí va a hacer una categorización de Dussel respecto de esto. La conquista espiritual, qué curioso además que en nombre del amor, ¿no? De la religión, etcétera, etcétera, se cometan todo tipo de cuestiones de violencia, ¿no? Justificación de la violencia, el sometimiento y demás. Acá es interesante el primer apartado, la conquista espiritual, que el imaginario social, ¿no? De nuevo, cuando decíamos los mecanismos de opresión que mantienen oprimido al oprimido, bueno, es que hay una conquista de esa manera de pensar, ¿sí? Originaria, y un intento por sustituir esa cultura, reemplazarla con concepciones que vienen impuestas. Por eso, repensar todo lo pensado que leíamos recién, ¿no? Es decir, no podemos seguir reproduciendo la mirada del conquistador sobre nosotros, no podemos seguir leyendo el requerimiento como un documento jurídico, ¿no? Requerimiento es un documento jurídico, pero también es una declaración de la fuerza por sobre la racionalidad. Es dame todo, te mato. Y esto en nombre de Dios, del rey, etc. Efectivamente, eso sucedió. Y la pregunta, ¿no? Es a partir de esta conquista espiritual, a partir de la clasificación de la barbarie, ¿cómo le llamamos a 1492? Y ahí aparece la otra parte de este asunto, que es justamente la pregunta de si hubo un encuentro de dos mundos, como se trató de imponer para 1992, como una manera muy suave de hablar de el quíntuple centenario de eso que no sabemos bien cómo se llama. Vean acá que dice Dussel al respecto, ¿no? Se pelea con Arciniegas, más o menos con otro historiador mexicano muy importante, Miguel León Portilla, y
De todo este resultado surge la idea del título del texto, ¿no? Del título de estas conferencias que ya lo pasamos. Después tenemos el epílogo, que es realmente muy interesante, titulado, quiero reforzar el tema de los títulos para que no se los olvide, porque puede haber una pregunta. ¿Puede haber una pregunta? Puede haber una pregunta. ¿Le gusta preguntar por los títulos, profesor? No sé. Pero, ¿cómo se llama la cosa? Los rostros múltiples del pueblo 1. Y acá aparecen una serie de rostros ordenados históricamente. El rostro de los otros. Cuando hablábamos recién, ¿quién es el otro? Bueno, acá están los otros o el otro, ordenado históricamente y con una idea como de continuidad. Los excluidos, los oprimidos, la otra cara, los encubiertos, las víctimas de la modernidad, ¿no? Es este pueblo, este sujeto histórico que va apareciendo a través de estos distintos rostros y que manifiesta una continuidad de esa figura del oprimido, una continuidad y un devenir, ¿no? Una metamorfosis también, digamos. Es muy importante que atiendan a esto, ¿no? Y que tengan en cuenta qué dice Dussel de los indios, qué dice Dussel de los negros, qué dice Dussel de los mestizos. Mestizos. Tercero de los rostros. ¿Qué pasa con los criollos? El cuarto, ¿no? Y finalmente, insistir en el último de estos rostros, que es el más actual, el más cercano a nosotros, que son los marginales. Es decir, después de los criollos y su doble vara, digamos así, vienen los campesinos, los obreros y finalmente los marginales. Acá están los campesinos y avanzamos un poco más. Para terminar, no podemos olvidar el séptimo rostro de la otra cara de la modernidad, los marginales. Esto es página 165. Esto es lo que Marx llama el ejército laboral de reserva. Es decir, la marginalidad empieza a ser un negocio. Crece mucho en las urbes, o sea, en las ciudades, y sobre todo en los costados, o sea, nosotros. Nosotros somos parte de eso, del conurbano, los que estamos al lado de, somos parte de esa marginalidad o periferia de la urbe. Es el rostro más violento e injusto, claro, porque, y acá, bueno, cita, fíjense, justo no había reparado, hay una referencia a Hinkelhammer, del cual vamos a hablar ahora en breve. Pero todas las ciudades, las grandes ciudades, San Pablo, México, Buenos Aires, Santiago, todas tienen este conurbano, y ese rostro más violento e injusto, porque además el capitalismo ha mutado, este capitalismo tardío ha mutado, ya no es más un capitalismo de producción, sino que es un capitalismo de negocios, ¿no? de financiero, y es un capitalismo donde los sueldos son cada vez más bajos. Hay una sobreexplotación. Y la sobreexplotación en el tercer mundo, o sea, en nosotros, es mucho más fuerte que en el primero. Muchas marcas muy conocidas utilizan trabajo infantil en lugares de tercer mundo y sobreexplotación. Pagan sueldos que son centavos de dólar
o centavos de euros. Y entonces esos productos después se venden en el primer mundo y el primer mundo come barato, se viste barato, vive bien, porque no ve esa otra cara, pero que está necesariamente contenida en su comer barato, vestir bien y vivir bien. Bueno, esto es muy interesante también para que no caigamos de nuevo en espejitos de colores del siglo XXI, ¿no? Es decir, el primer mundo vive bien gracias a este tipo de explotaciones que hoy están muy aceitadas con la globalización, ¿no? Un celular, cualquier electrodoméstico, una parte se produce en un lugar, otra parte se produce en otro lugar, otra parte y en otro lugar se ensambla y todo en lo más barato. Y mientras tanto, la mitad de la población mundial vive por debajo de la línea de pobreza, en condiciones miserables, con sueldos realmente indignos, y un sector de la población vive muy bien, o más o menos bien, y nosotros lo vemos, y vemos, ay, decimos, ay, las calles qué bien asfaltadas están, qué limpio está todo, ay, qué lindo el primer. Ese primer mundo se sostiene gracias a la miseria de otros sectores, gracias a la sobreexplotación de otros sectores. Entonces, es muy importante entender que estas cuestiones están muy vigentes hoy en día, muy vigentes hoy en día. Bien, y tan vigentes están hoy en día que vamos a hablar dos palabras de La vida o el capital de Franz Hinkelammert, en realidad de un texto contenido en esta antología, marcar algunas cosas. ¿Qué es lo interesante que quiero insistir en el planteo de Hinkelammert? Eh, Hinkelammert va a poner de manifiesto que el capitalismo se ha transformado en religión. Y en esto no es innovador, sino que hay muchos otros que lo han pensado, entre ellos el mencionado Marx, pero también otros más. Y esta religión tiene un nombre y es el neoliberalismo. Y está muy vigente, como decíamos, en el caso de Argentina, desde la última dictadura militar, en el caso de Chile también, con una dictadura como la de Pinochet, y en América Latina con distintas tonalidades, pero en líneas generales, desde la década del 70 en adelante, mucho en la década del 90, y hoy cada tanto vuelve, y los proyectos que se dicen libertarios son reivindicadores de todas estas cosas. El neoliberalismo implica la teologización del mercado, dice Hinkelamer, ¿no? Es decir, el mercado tiene leyes sagradas que son inviolables, que no se pueden tocar, y la propiedad vale más que las personas. Entonces también, como decía Freire, es un proceso de deshumanización. Dios dinero, maneja todo, deja vivir, deja morir. Mata también. Esto va en contra de los derechos humanos, ¿no? Esa es la tesis fuerte de Hinkelammert. Esos derechos humanos que se van construyendo desde la Revolución Francesa, acá ustedes van a encontrar muchos componentes de historia y demás, pero el tema es que, claro, hay un crecimiento del neoliberalismo producto de su poder, pero fíjense de este fenómeno tan interesante que menciona acá, que lo convierte en dogma, ¿no? Como en aquello fundamental que tiene que regir nuestras vidas, que tiene que ordenar todo, porque además nosotros nos vamos a convertir en instrumentos, en entes, como diría Dussel, de este neoliberalismo. Página 161, la segunda columna, todas estas posiciones antihumanistas de los fascismos de los años 20 a 40 del siglo pasado, está hablando del siglo XX,
vuelven a aparecer con un ropaje bastante cambiado. Ya no se trata de un pensamiento sostenido en un movimiento de masas ni en el Estado. Ahora se sustenta a partir del mercado y de las grandes burocracias de las empresas mundiales privadas. Estas burocracias, las empresas que son más poderosas que los estados, ¿no? Tienen mucho más plata e influencia. Estas burocracias dominan la gran mayoría de los medios de comunicación. Y acá empieza la propia libertad de prensa, no existe más, no existe más, ya no es libertad de prensa, es libertad de propaganda, podríamos decir, es propaganda directamente, ¿no? Aquello que Freire no quería para la liberación, bueno, los medios lo hacen propaganda todo el tiempo. Ha sido invertida y convertida en un medio de control de la libertad de opinión. A partir de este poder tratan de conquistar a las masas, ¿sí? También, obviamente, el lobby de las grandes empresas corrompe muchos partidos políticos y tiende a separar a los políticos de sus votantes o a hacer, agrego yo, inventos de una derecha que se dice moderna, que se dice libertaria, pero que en definitiva reivindica todas estas injusticias, desigualdades, miserias y encima saca porcentajes bastante temibles en las votaciones. Con lo cual, lo que prevalece es el poder de estas grandes empresas, no tu voto, no mi voto, no la democracia, no los derechos humanos. Todo eso malo, ¿no? O sea, si uno, estas miradas neoliberales le habla de derechos humanos, democracia y Estado, y les agarra como, no sé, como si se les hubiera aparecido el apocalipsis en persona. Entonces, tenemos gobiernos de las empresas, crecimiento de los movimientos de ultraderecha, vaciamiento de la cultura, repetición de consignas falsas. Ay, quiero libertad, quiero libertad. ¿Qué significa quiero libertad? Quiero destruir todo, quiero ser libre para destruir todo, para que haya más miseria, más desigualdad, más injusticia. Eh, y entonces ya no hay más religiones tradicionales, hay una nueva religión que es además sacrificial, ¿no? Que dice todo esto está mal, todo esto va a ir peor, pero eso va a ser para mejor. Extraordinario. No sé si les suena además. Y después de esto, Hinkelhammer analiza, bueno, los popes del neoliberalismo y la cuestión tan interesante que son muy conocidos, ¿no? Von Mises, Hayek, Friedman, son muy conocidos dentro del ambiente, ¿no? Son repetidos también, algunos se animan a mencionarlos. Claro, como la gente se olvida, no hay ningún problema. Pero aparece también el tema de la piedad, finalmente, y con esto redondeamos, la piedad neoliberal. Una piedad que no es piedad, que no es piedad. Aparece también el tema de la fe, ¿no? No lo mencionamos, pero hasta juega con esto de la declaración de Santa Fe y demás. Una piedad que no tiene sentido de piedad que nosotros podíamos entender, sino que es una justificación de la codicia, en realidad. Que lo que dice es que cuando uno más egoísta es y más busca su propio beneficio, más contribuye al progreso del todo. Esto, digamos, reversión de la teoría del derrame, que es en realidad un derrame cerebral. Pero bueno, o para no seguir con metáforas, ¿no? O sea, esa idea de que hay que darle más a los ricos para que los ricos gasten más y en el gasto mayor le toque algo a los pobres. Es como decir, tengo que ir de acá hasta la esquina y entonces me voy 10 cuadras para un lado, 10 cuadras para el otro, 10 cuadras para el otro y después llego a la esquina. O sea, es ridículo. Nadie haría ese camino. Y sin embargo, los medios de comunicación, los lobbies, los inventos políticos te quieren vender eso como algo novedoso y como algo beneficioso que te conviene a vos. Dame tu plata que recibirás multiplicado. Bien, vamos a cerrar entonces con una última cita
de Franz Hinkelaber, un texto muy, muy interesante, muy valioso. Y además, la ventaja que es claro y fácil de leer, así que no tienen excusa para decir, ay, no, cuánta bibliografía. Todos los años menos bibliografía, así que menos cantidad de páginas, no sé. En fin, siempre hay quejas y quejas. Fíjense acá, en la primera columna de la izquierda, dice, se trata de una religión que no es reducible a una ideología, es la adquisición de una posición existencial con su correspondiente visión de la realidad, lo que configura en conjunto una religión. Constituye una especie de marco categorial inconsciente de la percepción del mundo, y esas posiciones existenciales normalmente solo se modifican en el marco de procesos de conversión, ¿no? Es un dogma, entonces uno está convencido de algo, ¿eh?, que tienen el carácter de una conversión religiosa. Es decir, el neoliberalismo te hace ver las cosas de determinada manera, solo verlas así, ¿sí?, dogmáticamente, y la única manera es como si uno cambiara de religión. O sea, parecía ser que no se puede desprender del neoliberalismo como uno no se puede desprender de una determinada religión. Bueno, estos son los dogmas que hay que poner en discusión y cuestionar y demás. Y entonces tenemos mucho todavía por, por trabajar en la liberación, ¿sí?, claramente frente a esta nueva forma de dominación tan eficaz, tan efectiva, como es, tan difundida, tan financiada, tan devastadora para la realidad de nuestro país y de Latinoamérica, tan devastadora. Ha hecho tanto daño el neoliberalismo que no lo podemos olvidar y no lo podemos tampoco ni subestimar ni nada por el estilo. Esto está ahí, esto conviene a determinados intereses, son intereses muy poderosos, son empresas, son transnacionales, son otros países y son gente de este país que también cree en esta religión neoliberal. Bien, con esto entonces redondeamos nuestro eje número 4. Nos vemos la próxima con el eje número 5.